נריע לצור אישנו, לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו, לכו נרננה לאדוני. Muy buenas noches a todos los alumnos del IDA, Instituto Discipulado Angular. Es una alegría estar juntos nuevamente para seguir estudiando el libro de los Salmos, Sefer Teilim, libro de alabanzas, libro de adoración a Dios, libro de oraciones, libro de conexión con Dios, con lo espiritual, con el cielo. Así que espero que estén animados, que hayan hecho las tareas y vamos a comenzar hoy con la clase que va a tratar sobre la colección número 4. Ya hemos visto 3 colecciones y nos toca la colección número 4. Hemos escuchado la introducción musical que con la letra del Salmo 95, ¿sí? Con esta exhortación del Salmo 95, venir y presentemos, vamos a exaltar a Dios, exaltemos a la roca de nuestra salvación. Y acá tenemos en la imagen de la portada, les quería mostrar el desierto, ¿sí? El desierto del Negev, el sur de Israel, donde Israel anduvo por esta zona durante 40 años. Esta colección nos va a hablar un poco del desierto, esta colección nos va a remitir a esa generación, y acá tenemos entonces el desierto del Negev, y una parte de ese desierto es el desierto de Tzur, que es esta imagen. Tzur es roca, y cuando el Salmo 95 nos exhorta a cantar y alabar y a regocijarnos en el Dios o de la roca de nuestra salvación, él está usando la palabra Tzur, Tzur y Yenu, roca de nuestra salvación. Fíjense, ahí también está la palabra de salvación, Yeshua y Yenu. Tzur y Yenu es la roca de nuestra salvación. Y en este salmo y en esta colección vamos a ver a Dios desde este ángulo. ¿Cómo se ve Dios desde el desierto? ¿Cómo se enfoca a Dios cuando la persona está en el desierto? Y ahí aparece entonces el concepto de Tzur y Yenu, roca de salvación. Una roca en el desierto que provee, que salva, que es el lugar de refugio, que es un lugar de descanso en medio de un lugar o de un contexto agobiante como es el desierto. El desierto es un lugar agobiante por lo inhóspito, por lo difícil que se hace todo el día a día, por el calor absurdo que hace durante el día y por el frío nocturno, aparte de las acechanzas de animales salvajes y otras cuestiones, enemigos también. Entonces, esta colección nos hace mirar al desierto. Si ustedes se acuerdan, en la clase número 3 hablamos de la conexión que tenía cada colección con la Torá, con los libros de la Torá, el Pentateuco. Y la colección número 4 encaja con el libro de Números, y el libro de Números es el libro que nos va a hablar de todo el periodo del desierto, cómo fue la marcha de Israel en el desierto. Así que presten atención y estén conectados con este concepto, con el libro de Números, con la Torá, con el peregrinar de la generación del desierto, porque esta colección tiene mucho que ver entonces con estos temas. Pero antes de eso vamos a hablar de las doxologías. En esta clase vamos a empezar con las doxologías, que era la tarea de la clase pasada. Después vamos a ver las claves de la colección y finalmente vamos a ver brevemente 4 salmos, Salmo 90, 91, 92 y 95. Así que avancemos y veamos el tema de las doxologías. Las doxologías son pequeñas frases, expresiones de alabanza, de adoración a Dios, de entrega a Dios, y están incluidas al final de cada colección. Fueron como anexadas para darle un cierre no solamente al salmo, sino a toda la colección, y tiene un mensaje. Entonces, eso era la tarea que ustedes tenían que investigar. Espero que hayan encontrado cosas interesantes. Fíjense, es muy interesante las doxologías porque hay un patrón, y buscando en ese patrón vamos a encontrar cosas más profundas. Por ejemplo, la primera colección termina con el Salmo 41, ¿sí? Fíjense lo que dice el último versículo de la doxología en el Salmo 41:13, que nos va a hablar sobre Jehová en pasado y en futuro. Dice: bendito Jehová, Elohe Israel, el Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén y amén. Antes de mostrarle la particularidad, les quiero llamar la atención que ahí yo he puesto Jehová
y al lado he puesto 4 letras, una Y, una H, una B corta y una H de nuevo. Son las 4 letras que representan el tetragrama, o sea, el nombre sagrado de Dios de 4 letras, Yud, Hei, Vav, Hei, eso es el nombre de las letras en hebreo. Así está en la Biblia hebrea, traducido Jehová en nuestras Biblias, o el Señor o Adonai, eventualmente. Son las 4 letras. El nombre Jehová no es el sonido, no es el sonido original, ¿sí? Porque ya por empezar no iría con una J al inicio, pero yo quiero que recalquemos y reflexionemos sobre esto. En Israel no se menciona de ninguna forma este nombre. Se usan nombres alternativos, están las letras puestas, pero cuando alguien va a leer un texto en hebreo, lo cambia por Adonai, que significa el Señor, que también es un nombre importante, sagrado, pero no tanto como el nombre de Dios. Nosotros lo tenemos traducido Jehová, pero entendamos esto, ¿sí? Para que ver, esto está conectado con el mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano, con la reverencia al nombre, y por ese motivo es un nombre que en Israel no se menciona, bajo ningún concepto se menciona, ni siquiera con una forma, digamos, cambiada en cuanto a las vocales como hacemos nosotros Jehová. Así que he puesto en esta presentación, cada vez que aparece el nombre de Jehová, las 4 letras para que ustedes se acuerden de que hay algo más profundo ahí. Hay un nombre revelado, hay un nombre en el cual no se sabe bien la pronunciación. Es un nombre poderoso y es un nombre también de respeto, y por eso aparecen esas letras vocales. Ustedes entiendan que se refiere al nombre de Jehová. Entonces, ahí tenemos, bendito sea Adonai, si queremos cambiarlo, Elohei Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Y fíjense qué interesante, acá aparece amén y amén. Amén y amén. Repetido, amén y amén. ¿Sí? A veces, últimamente, en algunas iglesias hay como una moda, a veces cuando se canta, se alaba, se ora, decir amén y amén. Y uno a veces no sabe bien por qué. Es por modismo, es por reforzar. Muy pocas veces encontramos amén y amén en la Biblia. ¿Cuántas veces? ¿Saben? No, poquísimas veces. Aparece en los Salmos y aparece una sola vez más en la Torá, donde aparece la palabra amén, amén, y siempre está relacionado con 2 conceptos. Cuando hay 2 amén es porque hay 2 conceptos, generalmente contrastantes, a veces opuestos, ¿sí? O que tienen que ver con 2 cosas, dos opciones, en fin, es algo binario, ¿sí? Entonces, el amén y el amén no es algo que está de más, no es algo que se dice por repetición meramente, sino que cada amén va direccionado a un concepto. Entonces, en primer lugar, en el Salmo 41 aparece amén, amén, relacionado con el pasado y el futuro, ¿sí? Bendito sea Dios desde la eternidad pasada, amén, hasta la eternidad pasada, hasta la eternidad futura, amén, ¿sí? O sea, amén, que Dios es eterno hacia atrás, y amén, que Dios es eterno hacia adelante. Ese es el sentido. Si vamos al Salmo 72, la segunda doxología, colección 2, encontramos también que habla de Dios, de la gloria de Dios en cielo y tierra, ya no en tiempo presente, de pasado y futuro, sino entre cielo y tierra, arriba y abajo. Ahí habla de la gloria de Dios. Bendito sea tu nombre, el nombre de tu gloria eternamente, y llene su gloria toda la tierra. O sea el nombre de Dios, el nombre glorioso eternamente, en los cielos, amén, y segundo paso, que llene la gloria de Dios toda la tierra, amén. O sea, así como la gloria de Dios está en el cielo y es eterna en los cielos, amén, así también que esa gloria descienda y llene la tierra, amén. Y fíjense las palabras de Yeshua en la oración de Padre Nuestro, hay como un reflejo de este concepto. Fíjense que Yeshua nos dice, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Tu nombre es santo, tu nombre eterno, tu nombre celestial, tu nombre que es tu presencia, es tu ambiente, es tu trono, ¿sí? Todo lo que te rodea, eso, santificado sea eso, y
acto seguido, venga tu reino. O sea, eso que está arriba, que descienda. Y Yeshua lo refuerza diciendo, hágase tu voluntad, como en los cielos, en la tierra. Así que en este caso tenemos este doble amén relacionado con el cielo y con la tierra, ¿sí? Y Yeshua viene a usar también esta regla, no con el amén amén, pero sí con el concepto de cielo y tierra. Pasamos al Salmo 89, fíjense qué interesante lo que encontré acá. Acá la doxología es un poco más grande y tiene ya un tema más humano. Dice, acuérdate Señor del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Tus enemigos han deshonrado, y ahí la palabra deshonrar es agraviar, insultar, humillar. ¿Qué han hecho? ¿A quién han deshonrado? ¿A quién han insultado? ¿A quién han humillado? Los pasos de tu ungido. Los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Ahora, los pasos de tu ungido es interesante porque ahí, si uno va al hebreo, encuentra la palabra eked, que es talón, ¿sí? Y ungido es Mashiach, ¿sí? Es el Mesías, el ungido. Entonces, estas personas han humillado el talón del Mesías. Fíjense, ¿les suena? Han humillado el talón del Mesías. Entonces, acá tenemos dos cosas. Primero, el amén y amén. Que acá tenemos un amén bueno y un amén, si se quiere, de condenación. El amén de condenación es para los enemigos. Acá la oración es, Señor, acuérdate del oprobio. ¿Qué quiere decir? Castiga a esos pueblos, a esos enemigos, dales justicia, dales su merecido, a aquellos que han deshonrado los talones de tu ungido. Pero tú y tu pueblo, tú y tu ungido, sean benditos, para siempre, eternamente. Amén. Entonces, amén para el castigo a los que han deshonrado al Mesías y a los que atacan al pueblo de Dios. Y amén a que Dios va a hacer justicia y que Él es bendito para siempre. Ese es el primer tema. Tenemos de nuevo el concepto binario del amén y el amén, pero vamos más allá y nos quedamos con esta idea del talón del Mesías, el talón del ungido. Entonces tenemos que buscar, rebobinar, y seguramente alguno de ustedes ya encontró en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios estaba hablando con Adán, con Eva y con la serpiente, ¿se acuerdan? Después de la famosa caída. Y en ese momento, fíjense lo que dice Adonai, Yud-Hei Vav-Hei, el Dios Todopoderoso, el Eterno, le dice a la serpiente, tú herirás a la simiente de la mujer en el calcañar, pero él te va a herir la cabeza. Fíjense la doxología hablando de un ataque al calcañar de los malos hacia el ungido, pero hay una promesa y hay una fe en que va a haber una reprimenda, va a haber un castigo, va a haber una justicia, que es lo que expresa también Génesis 3.15, la simiente de la mujer va a herirte en la cabeza, aunque vos lo hieras en el calcañar, en el talón. Entonces, con esta midrash, con esta asociación de versículos, podemos llegar a la conclusión que en Génesis 3.15, cuando habla de la simiente de la mujer, cuando habla de alguien que va a salir de la mujer, una semilla de la mujer, es el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías es el que es herido en el calcañar. Lo dice el Salmo 89. Es interesante porque hablar de simiente o semilla de la mujer es medio extraño. En la Biblia generalmente la semilla la tiene el hombre. Pero acá hay una palabra, hay un misterio y habla una semilla de la mujer. Posiblemente esto esté hablando de la forma con que el Mesías vino al mundo. Lo dejo para que ustedes lo piensen y lo sigan investigando. Tenemos que pasar. Cuarta doxología, Salmo 106. Acá ya cambia un poco el patrón. Es salvación y adoración. Y fíjense lo que dice. Sálvanos, Jehová nuestro Dios, recógenos entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Adonai, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo que, amén, aleluya. Acá se deja esta fórmula de doble amén, y hay un amén y un aleluya. Un amén para una oración y un aleluya que es una adoración. Entonces, en primer lugar, hay un pedido de salvación. Fíjense, sálvanos,
recógenos entre las naciones. Hay un pedido de restauración y sobre eso va el amén. Y cuando hay una adoración, queremos alabar tu nombre, queremos gloriarnos, queremos decir bendito al Dios de Israel para siempre, por toda la eternidad. Entonces ahí agrega el aleluya. Es una expresión de alabanza, una expresión ya de algo completo. Y fíjense que ese patrón amén, aleluya, ¿dónde vuelve a aparecer? Tampoco es muy común. Es más común que amén y amén aparece en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo lo encontramos al final de la palabra, lo encontramos en el libro de Revelación de Apocalipsis, donde Apocalipsis 19:4 ya está hablando del final, la redención final del pueblo de Dios, y vemos entonces los que adoran a Dios, al que estaba sentado en el trono, que decían amén, aleluya. Amén, aleluya. Y finalmente el Salmo 150, que es solo adoración. El Salmo 150 en sí es toda una doxología y no solamente cierra la colección, sino que cierra todo el libro de Salmos, el Salmo 150, y ahí la nota solamente es de adoración. Toda alma, todo donde que tiene aliento de vida, alabe y adore al Señor. Amén, aleluya. ¿Sí? Solamente aleluya en este caso, todo lo que respira, alabe, ajá, aleluya, y con eso termina la doxología. Espero que les haya gustado, pueden seguir profundizando. Bien, pasamos entonces ahora, dejamos las doxologías tan interesantes y vamos a enfocarnos en lo que es la cuarta colección. Es una colección principalmente anónima. Tenemos pocos salmos con autor, algunos salmos de David muy interesantes, Salmo 101, Salmo 103, que es quizás uno de los más conocidos, pero después tenemos la expresión personal ya no es tan importante en los salmos y entramos en una nueva fase. Esta colección 4 ya marca otro tiempo en Israel, otras prioridades, otro contexto, y vemos que los salmos se vuelven más rituales, más litúrgicos, más enfocados al grupo que fruto de la devoción personal. Entonces ya no son tan salmos de devoción personal, sino son salmos para guiar a la congregación, al pueblo, a alabar a Dios en distintas situaciones. Por ejemplo, salmos de alabanza, salmos para el día de Shabbat, salmo para alguna conmemoración específica, alguna fiesta bíblica, ¿sí? Entonces ahí tenemos liturgia, tenemos salmos que van a enfocarse en el reino de Dios, que quizás alguna de las fiestas o en algún momento había un tema, una exclusividad en la cuestión del reino de Dios sobre Israel, y entonces acá aparecen las colecciones de los salmos del reino, salmos del reino. Algunos han pensado que quizás esos salmos en realidad eran relatos o narraciones de una coreografía, que se hace una suerte de teatro y que esos salmos acompañaban, no era el guión de esa coreografía o de esa representación. No lo sabemos. Sí se sabe que en las culturas cercanas pasaban cosas así, pero es pura especulación. Y finalmente tenemos salmos revisionistas de la historia de Israel. Israel siempre fue apasionado por historia. La Biblia es fruto de esa pasión por la historia, por documentar los hechos del pueblo y los hechos de Dios en medio del pueblo, en medio de su experiencia. Y ahí, en esta colección 4 se empieza a revisar y se empieza a indagar, y esto es un concepto importante. En un salmos donde Israel empieza a encontrar en el pasado las claves de su presente y la luz, la guía para su futuro. Esto lo encontramos en la colección 4. Eso está asociado al concepto de generaciones. Un salmo, una colección enfocada en las generaciones. Empieza con el Salmo 90 que dice: Adonai, tú has sido refugio para nosotros de generación en generación. Ahora como en el pasado. Entonces nosotros miramos al pasado para entender nuestro presente y darle significancia, para darle orientación, para llamar tus obras del pasado a nuestra experiencia actual. Fíjense que es una palabra clave en toda la colección. Se busca conectar la generación actual de Israel con las generaciones de la Torá. ¿Cuáles son las generaciones de la Torá? Básicamente, la generación de los patriarcas y la generación del desierto. Como decíamos al principio, la generación que salió de Egipto rumbo a Canaán y estuvo 40 años en el desierto. Busca conectar con esas generaciones
Por ejemplo, el Salmo 105 de esta colección es el único salmo que menciona a los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es muy mencionado en todos los salmos, no así Abraham e Isaac. Pero en este salmo encontramos a los tres patriarcas mencionados. Esto es un detalle, pero muestra la intencionalidad de esta colección de conectar con las generaciones pasadas. Bueno, tenemos que pasar ahora a los salmos. Vamos a ver 4 salmos. Este es el primero, el Salmo 90. Un salmo muy importante, ¿sí? Uno de los salmos principales, podríamos decir. Todos los salmos que encabezan las colecciones tienen su importancia. Y este es un salmo muy interesante. Es un salmo atribuido a Moisés, varón de Dios. Ish a Elohim, que quiere decir un hombre de Dios, un varón de Dios. Esta palabra varón de Dios, esta designación, estaba asociada a los profetas. ¿Sí? Si uno va y lee el libro de Reyes sobre la vida de Elías o Eliseo, muchas veces se va a mencionar el varón santo de Dios, el varón de Dios, alguien que está consagrado a Dios, alguien que por medio de él podemos recibir palabra de Dios. Entonces, acá tenemos la oración de Moisés, varón de Dios. No es un salmo, no es un cántico, un shir, no es un cántico. Bajamos acá los instrumentos, no llamen al arpa, no llamen a los címbalos, ¿sí? No toquen trompeta, porque esta es una oración, esta es una meditación, es un salmo introspectivo, es una plegaria más que un shir de alabanza, una canción a Dios, ¿ok? Entonces ya vemos que tenemos una nota más reflexiva en esta colección, y la da el Salmo 90, nos va a decir: paremos un poco, reflexionemos, veamos a nuestro alrededor, hagamos cuenta de nuestra experiencia, qué nos está pasando, este desierto que nos toca vivir, este desierto que estamos atravesando, y busquemos respuestas en meditación, en reflexión y en plegaria. Fíjense, es un salmo conceptual, y yo quiero que pensemos en 3 conceptos de este salmo. Fíjense cómo dice el salmo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice: convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente, como con un torrente de aguas. Son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana crece y florece, a la tarde es cortada y se seca. Entonces acá tenemos algunos conceptos, vamos a tocar 3. El primero es que Moisés, el profeta, contrasta la eternidad de Dios, ¿sí?, con la fragilidad del hombre. Acá hay un contraste entre la brevedad de la vida del hombre y la eternidad de Dios. ¿Sí? Por un lado dice: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, eternamente tú eres Dios. Y por otro lado, el hombre es como un sueño, el hombre es como la hierba que crece a la mañana y a la tarde se marchita y es cortada, es segada. Entonces, un día para el hombre y una eternidad para Dios. Y esto está relacionado con un concepto crítico, un concepto de... es un mensaje al orgullo humano. Vamos a ponerlo así, un mensaje al orgullo humano. Fíjense que Isaías capítulo 40 y 1 Pedro 1 van a hablar de van a tocar esta misma tecla del piano. La misma tecla, ¿cuál es? El hombre es como la hierba. ¿Sí? Aunque la sociedad crezca, aunque haya avances, aunque haya riquezas, aunque haya poderío, aunque haya gobiernos, aunque haya imperios, pensemos en la época bíblica, imperios, reyes que tenían una autoridad casi divina, son como la hierba. Acuérdense de Nabucodonosor, Dios lo castiga, ¿sí?, allá en el libro de Daniel capítulo 4, y dice: te voy a hacer como una bestia, te voy a hacer como un behemoth. ¿Se acuerdan la clase pasada? Te voy a hacer como un behemoth y vas a comer hierba. ¿Para qué? Para que entiendas que los cielos gobiernan y que vos sos
un hijo de hombre, vos sos un mortal, sos como la hierba y te vas a humillar, vas a comer hierba para entender que vos sos como la hierba hasta que te arrepientas. Y ustedes pueden leer la experiencia de Nabucodonosor, que después se arrepiente, y hay una carta, hay un decreto de Nabucodonosor ahí en el libro de Daniel, donde él hace un mea culpa y él vuelve a darle la gloria a Dios y no a sí mismo. Entonces, este es un mensaje poderoso, es el mensaje del Evangelio. 1 Pedro dice, el Evangelio está relacionado con esto, con poner al hombre en su lugar, decir que el hombre es hierba y que necesita, en esta experiencia que es tan finita, recibir lo que viene de arriba. Entonces, el Salmo 90 apunta, somos como la hierba, estamos en el desierto, nuestra vida es pobre y mala, necesitamos influjo celestial, necesitamos vida de lo alto para que esta vida nuestra, para que nuestra experiencia tenga más sentido y gane cuerpo, y gane eternidad. ¿Sí? Y gane eternidad. Nosotros solos, sin Dios, somos como la hierba. ¿Bien? Entonces, esta es la palabra de Isaías 40, que es un capítulo muy importante, no lo podemos tocar, pero investiguenlo. Es un capítulo bisagra, como el Salmo 90 es un capítulo bisagra. ¿Sí? Hay varios capítulos bisagra en la palabra. Y fíjense cómo sigue diciendo en el versículo 4, porque 1000 años para ti, o literalmente en tu ojo, 1000 años para el ojo de Dios es como el día de ayer. ¿Sí? Entonces acá tenemos la gran conexión, la gran matemática profética, es decir, 1000 años es igual a un día. Esto es lo que está diciendo. Nosotros tenemos un día de vida que para vos pueden ser 1000 años, o al revés. Nosotros estamos limitados por el tiempo, pero Dios no. Ahora, esto nos da una perspectiva, esto abre una mirada profética o una segunda mirada de misterio con esta conexión de 1 para 1000. Pedro va a tomar en cuenta esta palabra, así que ya podemos saber que Pedro, cuando escribió su carta, tenía muy presente el Salmo 90. Así que eso, véanlo cuando estudien 1 Pedro, y ya Pedro era fanático, era un fan del Salmo 90. Vuelve a citar acá, nos dice Pedro, para con Dios, o para el ojo de Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Está hablando Pedro de otras cuestiones, pero utiliza este concepto. Y si uno conecta este concepto de 1 con 1000 con el modelo creacional de Dios, ¿cuál es el modelo creacional de Dios? ¿Cuál es? El modelo creacional de Dios lo encontramos en Génesis 1, que es la semana de la creación, o la semana de la adecuación del planeta. ¿Para qué? Para que el hombre nosotros podamos vivir. Entonces, en ese modelo son 7 días, 6 de creación y 1 de descanso. Si vamos a la palabra y vamos a la profecía, podemos ampliar este concepto, esta regla de 1 a 1000, y pensar que así como la semana tiene 6 días y tiene el séptimo día, que en Génesis 1 vemos que Dios descansa, y ahí viene el concepto de Shabbat, de descanso, de parar, de reposar, tenemos el milenio. Y el milenio son, ¿cuántos? 1000 años. Entonces 1000 años como un día. Quizás el milenio es el Shabbat de Dios. ¿Sí? Así como la creación fue 6 días más un día de Shabbat de descanso, el séptimo. Quizás la humanidad atraviesa sus 6000 años, su vida, y finalmente llega el séptimo día, el séptimo milenio, espiritualmente hablando, es el milenio de Dios, la presencia de Yeshua, el reino de Yeshua en medio de nosotros. Se lo dejo para que sigan después ustedes investigando. Pasamos al segundo concepto. El segundo concepto, volvemos al versículo 1, tiene que ver con el hombre vulnerable, con el hombre, como en este salmo dice, nuestra vida es corta, es mala, vivimos 70 años, a lo sumo 80, nuestros días son de continua aflicción, dificultad, vos Dios nos castigás por nuestras maldades, en fin, todo cuesta arriba. Y este hombre vulnerable, necesitado, necesita conectarse con Dios, necesita que Dios le provea un lugar, una habitación, un estado, una conexión donde encontrar gracia, consuelo, esperanza, para no deprimirse y poder seguir adelante, ¿sí? Este salmo no es un salmo depresivo, sino que en medio de la dificultad busca la salida, ¿sí? Lo que está diciendo, si no vamos a Dios buscando esa conexión, ese lugar de habitación, ese refugio,
posiblemente termines deprimido, pero en Dios hay esperanza, por medio de la fe. Entonces, fíjense, Adonai, tú fuiste habitación, Maón en hebreo, para nosotros de generación en generación. Así como aquella generación de los patriarcas, así como la generación del desierto, vos provees una habitación, un Maón. ¿Un Maón para quién? Para cada generación de aquellos que buscan. Y el Salmo 73 también va a usar esta palabra. Fíjense, sé tú para mí, Salmo 71, una roca de refugio. Fíjense cuál es la palabra tsur, roca. Una roca en el desierto, una roca que sea un Maón, un lugar de habitación, un lugar donde yo pueda pasar la noche, donde yo pueda recurrir para salvación. Entonces, acá tenemos el concepto de Maón, que es habitación, ¿sí? No es una casa, no es un palacio, no es un lugar amplio, no es un lugar que se caracteriza por el confort, sino un lugar para dormir, un lugar para dormir, un lugar para estar y nada más, un lugar puede ser secreto, un lugar de resguardo, un lugar donde Dios nos pueda proveer aquello que necesitamos. Entonces, en medio de nuestra vida, la palabra de fe de Moisés y lo que la Biblia nos enseña que podemos y debemos encontrar en Dios este Maón, esta roca de refugio, este lugar separado, ¿sí? Este lugar escondido, este pequeño lugar donde Dios nos puede bendecir. Alrededor nuestro sigue la vida, sigue el mundo, sigue las olas impetuosas del mar, pero nosotros tenemos un lugarcito chiquito, no es el gran lujo, pero es un lugar donde somos bendecidos. Este es el concepto de Maón y fíjense que es un lugar espiritual. Es un lugar espiritual, puede tener distintas características para distintas personas, pero es una conexión espiritual. Llegamos espiritualmente por la fe, por la oración, por la devoción, por la palabra, a ese Maón, ese lugar donde recibimos la paz de Dios. Fíjense lo que dice Yeshua. Yeshua, Juan 14. El mismo concepto, creen en Dios, creen en mí. Están buscando refugio en Dios, yo los voy a ayudar. En la casa de mi padre, dice, hay muchos meonot. Esta palabra está en griego en el original, en el Evangelio, pero la traducción al hebreo del griego usa esta palabra meonot. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, hay muchos lugares donde Dios nos puede acomodar. ¿Qué quiere decir? Dios nos quiere recibir. Dios nos recibe a todos. Tiene un compromiso de recibirnos y sus habitaciones, sus pequeños lugares, no se agotan. No serán confortables, no serán lugares de ostentación, pero son lugares de bendición. El Maón de Dios. Y Maán, la palabra Maán en hebreo, es domicilio, es punto de referencia. Entonces, qué interesante esta conexión. Si yo tengo un Maón, si yo voy a Dios para pedirle, Señor, quiero un lugar, dame un Maón a mi vida, dame un lugar de refugio, un lugar de conexión, de paz, en medio de este desierto, sea una roca en medio del desierto, podemos fijar nuestro domicilio, hacer nuestro cambio de domicilio y domiciliar nuestra experiencia en Dios. Fíjense qué conexión linda que podemos hacer, poner nuestra referencia. Pablo lo hizo. En Filipenses dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. No sé si Filipenses o Tesalonicenses, ahora si me hizo una confusión, no importa. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro Maán, nuestro domicilio está en los cielos. Entonces, referenciar nuestra vida, nuestra experiencia terrenal y pequeña con eternidad. Somos seres creados con ansia de eternidad. Pensamos en la eternidad, pensamos en la muerte, muchos tienen miedo a la muerte, pensamos en lo que vendrá. ¿Por qué? Porque hay un espacio en nuestra vida, en nuestra espiritualidad, para lo eterno, para lo divino, ¿sí? Y ese es un reflejo de ser criatura de Dios. Y acá entonces vamos por ese Maón, vamos por esa conexión y vamos por ese sentido de eternidad que Dios nos puede dar. Tercer concepto, asociado con esto, el concepto de entender nuestra experiencia, lo que quiere hacer el salmista, entender sus días con la perspectiva divina, con el ojo divino. Fíjense el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Acá el salmista dice, mi experiencia terrenal la quiero entender a la luz de Dios. Quiero ampliar mi visión de lo que me está pasando, de lo que soy, de dónde vengo, a dónde voy, mi motivación.
lo que me toca vivir, mi contexto, con el ojo de Dios. Entonces, enséñame a enumerar mis días. Sería en hebreo sería, haznos conocer, danos esta iluminación, haznos conocer, una palabra de conocimiento profundo, no es simplemente quiero saber, sino está relacionado con este ojo divino. O sea, dame un conocimiento espiritual que venga de Dios, que venga de tu ojo, sobre nuestros días, que podamos contar nuestros días, que podamos poner en fila, decir, acá estoy, este es mi día, esta es mi experiencia, este es mi pasado, y de alguna forma podamos desagregar nuestra experiencia para darle sentido y seguir adelante. ¿Para qué? Para que traigamos al corazón sabiduría, para que de acá en adelante seamos más sabios que el día de ayer. Entonces, acá hay un objetivo, repensamos el presente con base en el pasado, ¿sí? Porque dice, vos fuiste refugio de generación en generación. Vos ya has hablado, vos ya has enseñado. Ayúdanos a traer eso a nuestra experiencia para ser sabios. Entonces, acá hay un concepto bisagra, acá hay un concepto nuevo que es clave en la palabra, que es el ABC de la palabra de Dios y del por qué nosotros leemos la Biblia. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué en la iglesia nos dicen que tenemos que leer la Biblia? Bueno, ¿por qué leemos la Biblia? Porque buscamos en la palabra antigua, ¿sí? La palabra antigua escrita hace mucho tiempo, las claves para el presente y para el futuro, para ser enseñados y adquirir sabiduría para nuestra experiencia personal. Así que este es el salmo que Moisés nos dice, meditemos en la palabra, aunque sea antigua, porque a partir de la lectura de la palabra y la meditación, empezamos a ver la vida con el ojo de Dios. Un versículo acá, un concepto allá, una frase que uno le entiende personalizada, una historia que es de otro, pero que la adopto y la hago paralela a mi experiencia. Entonces todo eso es un proceso novedoso, ¿sí? Un concepto bisagra, una cuestión que no siempre fue así, pero a partir de la palabra escrita empezó a ser así en la experiencia de Israel y es así en la experiencia de todos los que buscan a Dios por medio de su palabra, por medio de la Biblia, ¿sí? Es que Dios, que el ojo divino, que la visión espiritual salte por medio del texto escrito y se funda en mi experiencia y genere sabiduría, dirección, consuelo, alegría, ¿sí? Entendimiento. Amén. Entonces, este es el Salmo 90, la batalla de cada generación. Cada generación lucha en un desierto, cada generación lucha para encontrar en Dios ese Mahón, ese lugar de habitación, ese refugio que lo hace descansar para después al día siguiente seguir y encarar ese desierto. Y en la palabra también es ese Mahón que nos da sabiduría y nos permite de alguna forma ir gradualmente viendo nuestra vida con el ojo de Dios. Pasamos. Salmo 91. Vamos a tratar de hacerlo más acelerado, pero acá ya estamos con cosas más relajadas, acá vamos a hablar más de Yeshua y eso siempre nos alegra, ¿no es verdad? Fíjense, es un salmo que quizás este Salmo 91 le contesta o le responde al Salmo 90. Es como que es el Salmo 90 pero visto desde el lado de Dios. Como diciendo, ustedes están clamando, piden por un Mahón, por un lugar de refugio. ¿Cómo es la perspectiva desde el lado de Dios? Desde el lado de Dios, Dios bendice y provee cobertura espiritual y toda la provisión para aquellos que andan cerca de Él. En primer lugar el Mesías y en segundo lugar todos los que son discípulos del Mesías o todos los que son parte del pueblo de Dios que buscan acercarse a Él. Entonces, fíjense esta palabra del Salmo 91, es un salmo de victoria, de provisión, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si vamos más en detalle, encontramos algunas particularidades. Dice, habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, nos puede dar la sensación de lugar plácido, de reposeras, de aguas cristalinas, y que yo estoy en una reposera con frutos, comiendo, descansando, una brisa, unas palmeras, y estoy a la sombra del Altísimo. Estoy disfrutando
de la salvación, estoy disfrutando del paraíso. No es así el concepto original. Es un salmo que está más relacionado con el Salmo 90, con lo que hemos hablado, con el concepto de Mahón, con el concepto de desierto, con el concepto de dificultad. Fíjense, el que hace su escondrijo secreto, el que hace su cueva, en el Altísimo, en el Elión, va a pasar la noche bajo la sombra del Shaddai. Cambia. Tenemos un concepto de nuevo de desierto, ¿sí? Imaginémonos un conejo, un ratón, una paloma, un ave que hace un nido en la roca, que encuentra una grieta, ¿sí? Una abertura y se mete. Pensemos en David cuando se esconde en las cuevas, en la cueva de Adulam, en Engadí, en el desierto de Judea, en esta zona desértica, escapándose de Saúl. Ese es el concepto. El que hace el escondrijo secreto va a pasar la noche a la sombra del Shaddai. No es un lugar para pasar vacaciones, es un lugar para pasar la noche y al día siguiente agarrar tus bártulos y seguir tu peregrinación. Pero Dios te va a proveer que esa noche la vas a pasar seguro. Es un lugar de renovación de fuerzas. Ahora, dijimos que este salmo es un salmo mesiánico, porque apunta al Mesías. De hecho, este salmo, el Salmo 91, es citado y se lo leyeron en la cara a Yeshua. ¿Saben quién? Satanás. Satán le leyó en la cara este salmo a Yeshua. Así que fíjense, si no es un salmo importante, que fue una herramienta que hasta el mismo adversario sabía que era un salmo mesiánico. Así que nosotros también tenemos que saberlo, porque fíjense que nos va a hablar de la experiencia, nos va a hacer llegar más cerca y tocar un poco más de cerca la experiencia de Yeshua en la tierra. Fíjense lo que Yeshua dice en Mateo 8:20, se los dice a sus discípulos. Él advierte, las zorras tienen cuevas, lo que hablamos recién, las zorras tienen un lugar donde pueden hacer su cueva. Las aves tienen nidos, lugares permanentes, van siempre a ese nido, ¿sí? Están siempre en esa cueva, las zorras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tiene un lugar fijo. El Hijo del Hombre no vive en una casa. El Hijo del Hombre no tiene un palacio. El Hijo del Hombre, Yeshua, no tiene dónde recostar su cabeza. En realidad sí tenía, pero no como algo que sea de él, sino como algo que Dios le proveía. ¿Ok? Entonces, acá lo que está diciendo Yeshua, fíjense que mi experiencia no es una experiencia de un líder lleno de prebendas, lleno de facilidades. No es un liderazgo de ricos, no es un liderazgo de facilidades, de lugares privilegiados. Eso déjenlo para otros, yo no tengo donde recostar la cabeza. ¿Qué quiere decir? Yo no les puedo ofrecer a ustedes más que peregrinación, como dice el dicho, sangre, sudor y lágrimas, en el sentido de sacrificio, pero no es un sacrificio solitario, sino es un sacrificio en sintonía con Dios. Entonces Yeshua es una persona que también necesitaba encontrar una sombra donde descansar, necesitaba encontrar un escondrijo donde refugiarse, y esto es literal. Entonces yo quiero que veamos dos lugares físicos, dos lugares en tierra de Israel, en Eretz Israel, donde Yeshua encontraba su escondrijo secreto y su sombra literalmente. Nada de metáfora. Primero, Yeshua cuando subía a Jerusalén, muchas noches las pasaba en una gruta, ¿sí? En una gruta en el Monte de los Olivos. ¿Ok? Esa gruta existe, hay una iglesia en ese lugar hoy en día, y la palabra del Evangelio nos da testimonio de eso. Fíjense, durante el día, dice Lucas 21, Yeshua enseñaba en el templo, pero cuando llegaba la noche, él oscurecía, él salía de la ciudad y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos, específicamente en esa gruta. Esa gruta estaba en un huerto, el huerto de Getsemaní. Así que no solamente Yeshua estuvo en Getsemaní la última noche cuando él es arrestado, sino que era un lugar más habitual, ¿no? Donde él no solamente se cobijaba, sino que cobijaba a sus discípulos. A veces él podía estar en el aposento alto, a veces él podía estar en Betania, que era un poco más retirado de Jerusalén,
en casa de, ¿se acuerdan? En casa de Lázaro, en casa de María y de Marta, pero eran muchos, eran muchos, entonces necesitaba espacio para él y los suyos, y entonces él se refugiaba en una cueva en Getsemaní. Él encontraba su escondrijo de descanso, él necesitaba descansar de Jerusalén, porque Jerusalén era una ciudad generalmente hostil, demandante, le quitaba mucha energía a Yeshua, era estresante, siempre estaban los líderes, siempre había oposición, siempre tenía que estar validando sus credenciales, siempre le estaban preguntando, mucha gente, entonces él necesitaba descansar, necesitaba reconectarse con Dios, y iba a ese escondrijo en Getsemaní. Ahora también en Galilea tenía otra cueva. Cuando Yeshua estaba en Galilea, ¿a dónde iba? Pasaba muchas noches y mucho tiempo en una caverna que después se hizo llamar la caverna de Éremos, que es cerca de Tagba. Tagba está en la orilla norte del mar de Galilea, cerca de Capernaum, muy cerca del lugar donde pescaban los discípulos, el lugar de la pesca milagrosa. Fíjense, inclusive acá citando la palabra del Evangelio de Marcos, capítulo 6, después de la pesca, de la alimentación de los 5.000, después de la alimentación de los 5.000, dice que Yeshua despide a la multitud, despide a sus discípulos, le dice que se vayan a la otra orilla, que se vayan en la barca, y él se retira al monte a orar, se retira a esta cueva a orar, y al venir la noche, dice que la barca de los discípulos estaba en medio del mar, solo, y Yeshua estaba en tierra, y dice que él los ve remar con gran fatiga. Ahí hay dos opciones, una que él tenía una visión telepática, Yeshua, y otra es que, acá vemos la cueva, la segunda imagen, desde la cueva él veía el mar, desde la cueva él podía ver, de hecho si ustedes ven en esa foto hay un puntito negro en medio del mar que es un barco. Así que Yeshua tenía una visión privilegiada de ese sector para ver a los discípulos que estaban remando en medio de la tormenta, y por eso él decide acercarse y decide caminar sobre las aguas para manifestarse y traerles entonces salvación en medio de la tempestad. Esa era otra cueva donde Yeshua solía ir, y era un lugar de refugio. ¿Qué pasó? Después de la alimentación de los 5.000, le querían hacer rey, y muy cerca de ahí estaba Herodes, en Tiberias, a unos kilómetros, pocos kilómetros. Entonces si él dejaba que esa multitud siguiera cebada con esto del reino, de que era el rey, iban a venir los soldados de Herodes, iban a destruirlo a él, a los discípulos y a la multitud. Entonces él se dispersa, él se esconde, se va a orar, busca bajar los decibeles, y ese era su lugar recurrente. Muchas veces después de grandes manifestaciones, de grandes milagros, él iba a la cueva para equilibrar, ¿sí? En su experiencia, necesitaba descansar, necesitaba conectarse con el Padre, buscaba ese Mahón, ese lugar donde él redireccionar su futuro, decir, bueno, ¿cómo sigo ahora? Buscar dirección del Padre, ¿cómo sigo? Cada paso de Yeshua tenemos que pensarlo como una jugada de ajedrez, porque él estaba lidiando con muchas fuerzas, las fuerzas opositoras de los romanos, de los propios del rey Herodes, de Pilato, de los fariseos, de los líderes religiosos, del pueblo que lo quería, del pueblo que no lo quería, de sus discípulos, de su familia. Entonces constantemente él estaba haciendo movimientos de ajedrez, tenía que decidir en ese Mahón, en esa cueva, en comunión con Dios, si iba al día siguiente a hacer un milagro, irse a la otra orilla, ir a Jerusalén, o escaparse a las regiones de Tiro y de Sidón para ir en un retiro espiritual con sus discípulos. Él necesitaba discernir todas esas cosas, y para eso necesitaba un Mahón, un refugio en el desierto, y ahí lo tenía en esa cueva. Finalmente, el Salmo dice que Dios va a mandar los ángeles, ¿sí? Salmo 91 dice, verso 11, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sí? Y esto es lo que el diablo le cita a Yeshua, dice, te llevo al pináculo del templo, tírate, porque no te va a pasar nada, porque los ángeles de Dios van a venir en cumplimiento de esta palabra. Y Yeshua le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Vemos ahí la explanada del templo actualmente, ese es el borde de todo el recinto sagrado, y esa esquina podría haber sido el pináculo. Esa esquina estaba en tiempo de Yeshua. Ya no tenemos hoy en día el santuario, el templo en sí,
pero el área santa tiene este borde en el sector que da al Monte de los Olivos. Así que Yeshua tenía esta visión que ustedes están viendo en la imagen, la tenía Yeshua cada vez que se levantaba en Getsemaní a la mañana y miraba en dirección del templo. Dice, tírate de ahí, total, todos te van a ver, vas a ser famoso porque van a venir ángeles y ya no precisas predicar más, no precisas hacer milagros, no precisas enseñar, convencer, simplemente tírate, van a venir los ángeles, todos van a entender que se cumplió el Salmo 91 y todos te van a decir, vos sos el Mesías. Yeshua no entró en esa tentación, ¿sí? Y él prefirió refugiarse en su Mahón, en su experiencia con Dios, y le dijo que no a la tentación de el maligno. Así que hermoso Salmo, el 91 lo pueden seguir estudiando. Tenemos que acelerar. Salmo 92. Salmo 92, plantados en la casa del Señor. Es hermoso este salmo, es un salmo para Shabbat, es un salmo litúrgico para el día de sábado. ¿Y qué hace Israel el día de sábado? Para sus actividades y busca conectarse con Dios, busca alabar, busca adorar, busca orar y leer la palabra. Entonces este salmo es una exhortación, es una ayuda a alabar a Dios por su grandeza y se alaba también al justo, porque el justo es el que busca a Dios, el justo es el que quiere conectarse con Dios. Y fíjense lo que dice la palabra, versículo conocido, el justo florecerá como la palmera, dará fruto como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Y acá tenemos dos árboles que tenemos que meditar y pensar. Dios quiere que seamos como palmeras, Dios quiere que seamos como cedros de la cordillera del Líbano. ¿Qué está queriendo decir este salmo? Primero pensemos en la palmera datilera de la región de Judea, la región de Jericó, la región del Valle del Jordán, del Mar Muerto. Sí, actualmente hay muchas plantaciones de palmeras datileras que dan los dátiles más preciados de todo el mundo. ¿Sí? La palmera es símbolo de ¿qué? De victoria, aparecen muchas monedas, en monedas romanas, en monedas de Israel también, es un símbolo de alegría, un símbolo de estatus, un símbolo de fertilidad. La palmera datilera da mucho fruto, fíjense en la imagen, ¿sí? El fruto es bien cargado, es un fruto dulce, un fruto muy nutritivo, y la palmera tiene una característica, que siempre va creciendo en altura. Entonces no solo crece la palmera en altura, sino que el fruto cada vez más alto. El fruto primero está al alcance de la mano y después la palmera crece y uno tiene que treparse si quiere capturar esos dátiles. Entonces es un fruto cada vez más elevado. Tiene un sistema de raíces que son varias raíces pequeñas, ¿sí? Entonces logra como hacer una impregnación del suelo, logra entremezclarse de una forma que le da estabilidad, mismo siendo un árbol tan esbelto, ¿sí? La palmera es uno de los árboles más esbeltos, que quiere decir, la altura comparada con su tronco, con el ancho del tronco, es muy grande, eso es esbeltez. Entonces la palmera, mismo siendo esbelta, está estable. Vienen los vientos, la doblan, pero no se rompe, y no se desgaja. Entonces eso gracias a su sistema de raíces bien distribuido. ¿Qué quiere decir esto con el justo? Porque el justo es como la palmera. Principal, la palmera crece en el desierto, crece en climas cálidos, crece en un lugar hostil, y el justo es aquel que, aún con las dificultades, crece. Y su fruto cada vez es más alto. Quiere decir, su fruto cada vez es más espiritual. Hay un crecimiento y hay entonces una elevación más cerca de Dios. Se acerca más a Dios. Es una persona esbelta, es decir, una persona tiene elegancia, tiene atractivo espiritual. Es una persona que da gusto estar, tiene una belleza espiritual y es una persona nutritiva, como el dátil. Chiquito pero nutritivo. Entonces, su palabra es nutritiva. Cuando uno está con la persona, dice, qué bueno, estuve con tal persona, siempre me llevo algo, me enriquece. No es una persona que está hablando siempre, haciendo chistes, hablando macana, es una persona frívola, no, es una persona nutritiva. Siempre hay algo que me deja, hablando o sin hablar. Si veo, mirá lo que está haciendo, mirá qué interesante, me inspiro en esa persona, ese es el justo. Y es una persona que tiene dulzura, hay una dulzura, hay algo agradable, porque del dátil yo puedo obtener miel. Entonces, y es una persona de mucha raíz, que está enraizado ¿en dónde? En la palabra, como en el Salmo 1, ¿sí? Que establece sus raíces
entonces junto a corrientes de agua, raíces en la palabra. Y también es como el cedro de la cordillera del Líbano. Fíjense en la imagen, crece en el talud de la cordillera, de la montaña, se banca la nieve, no tiene problemas. La madera es muy buena, ¿sí? La madera de cedro, no hace falta que yo les explique, es la madera que Salomón eligió y David eligió para construir el templo. Una madera noble, una madera confiable, estable, ¿sí? Su hoja no cae, ¿se acuerdan del Salmo 1? Hoja perenne, también da fruto y tiene una resina que lo hace muy agradable al aroma, tiene el aroma. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las ropas perfumadas del Mesías? Acá el justo también es una persona que tiene un aroma a Dios, que tiene una estabilidad, que es madera estable, es confiable, ¿sí? Y tiene una regularidad. Entonces estos son los símbolos que usa el Salmo para hablar del justo. Y esto creo que es una meta, es lo que nos pone la palabra para nuestra vida. Nos incentiva a ser como palmeras y a ser como cedros, que en nuestra vida podamos inspirarnos en estos árboles para tratar de llegar a ser un día como se nos plantea en este salmo. Y hay otra palabra, otra frase muy interesante en este salmo, dice: plantados en la casa de Adonai, en los atrios de nuestro Dios florecerán, fructificarán, aún en la vejez producirán frutos, estarán vigorosos y verdes para anunciar que ¿quién? Que Adonai, que Jehová es recto, que mi fortaleza es recto. Y acá yo conecto con las palabras de Pablo. Pablo también entra en esta onda medio botánica, esta cuestión de hablar de árboles, y él quiere conectar esta frase, es muy profunda: plantados en la casa del Señor, plantados en la casa de Adonai. ¿Quién está plantado? El justo. El justo está plantado o trasplantado, porque es llevado de su lugar, es como un árbol que van y lo ponemos en medio del templo, ¿sí? Es una metáfora, está indicando algo. Es como en Apocalipsis también, Yeshua cuando habla a las iglesias dice: el que venciere lo voy a hacer como una columna del templo de mi Dios. ¿Qué quiere decir? Lo voy a transformar, lo voy a poner como columna o como árbol adentro del templo, en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Y esto tiene que ver con nuestra relación, con nuestro estatus. Fíjense lo que dice Romanos 11. Pablo en Romanos 11 nos está diciendo: hay un árbol que es un olivo, que es Israel, y que tiene una raíz santa, que le da estabilidad y que le da vida aún en tiempos de dificultad, ¿sí? Y le santifica las ramas. Y algunas ramas han sido desgajadas y otras ramas han sido injertadas. Y acá está hablando Pablo de los gentiles, el no judío que recibe la palabra del Evangelio, recibe una esperanza por medio de este libro hebreo, ¿sí? Que no le es propio. Recibe y dice Dios lo que está haciendo: aquellos que reciben la palabra por fe, el Evangelio, son injertados, son como esa palmera que es llevada hacia la casa de Dios, como ese cedro que es plantado en la casa del Señor y empieza a participar de ese árbol. Es trasplantada la rama, injertada en este olivo santo, que tiene raíces santas, que tiene alimento, y empieza a alimentarse y a producir fruto santo. Entonces dice: tengan cuidado y no te jactes contra la raíz, porque vos sos una rama injertada y entonces vos no sustentás a la raíz, sino que la raíz te sustenta. Esta es una palabra importante de Pablo que a veces pasa inadvertida, en el sentido de que el gentil no se jacte contra Israel. A veces hemos sido testigos, somos testigos, históricamente ha pasado que tenemos un aire de superioridad o de supremacía de la iglesia gentil con respecto a Israel. Una ignorancia, una teología que sustituye a Israel o que le pone fecha de caducidad, dice: Israel ya fue y ahora es la iglesia. Históricamente, en tiempos históricos, en la Edad Media y más, la iglesia oficial a veces cayó en esta teología. Hasta el día de hoy esta teología está presente. ¿Por qué? Porque es difícil a veces entender la relación de aquel gentil, aquel no judío que se acerca a Dios, con Israel, que también tiene personas incrédulas, pero eso hace que a veces haya habido mucha desinformación o mucho entendimiento
poco feliz a partir de la lectura bíblica y que llevó a estas conclusiones, de decir que de alguna forma Dios había terminado con Israel y ahora solamente trata con la iglesia. Pablo nos quiere advertir, tengan cuidado, no se jacten, no es el lugar del gentil jactarse. El que es trasplantado del desierto a la casa del Señor no tiene ningún motivo para jactarse, sino su única jactancia es en Dios. Entonces, tenemos, para dejarlo claro, hay tres elementos: Dios, Israel y los gentiles o la iglesia, ¿sí? Primero viene Dios, ¿sí? El dador de todas las cosas. Después viene Israel, que es el vehículo para que Dios pueda bendecir las naciones. Dios elige a Israel para bendecir las naciones, ¿sí? Israel es una nación sacerdotal. Ellos fueron capacitados, ellos fueron trabajados por Dios a propia voluntad o contra su voluntad. ¿Me siguen? Queriendo o no queriendo, ellos fueron trabajados por Dios y fueron vehículos de salvación y de bendición, y son un pueblo sacerdotal para todas las naciones. La palabra viene por medio de Israel a todas las naciones. Entonces, Dios, Israel, y después vienen todas las naciones. Ahí tenemos a los gentiles, las naciones, gentiles naciones, que son incluidas, que son injertadas por medio de Israel. Pero no hay un bypass entre Dios y las naciones. Y eso que a veces nos cuesta entender. No hay un bypass que Dios pasa directo de sí mismo a las naciones, sino que hay un camino que está trazado, un camino formal, un camino que valida la obra de Dios y que es Israel, ¿sí? Entonces, Dios bendice por medio de Israel a todas las naciones, ¿sí? Cuando Yeshua apareció, era un bebé, lo llevan al templo en Jerusalén y hay un viejito, Simeón, que dice: este es el Mesías, este es el cumplimiento profético. Luz para las naciones y gloria para Israel. Esta es la definición del Mesías: luz para las naciones y gloria para Israel. Es como si tuviéramos, imagínense si tenemos una lámpara, un foco incandescente, ¿sí? Bien de cerca, dentro de la lámpara hay como un fuego, hay una incandescencia que es como la gloria, ¿sí? Y esa lámpara es Israel. Entonces, el Mesías está dentro de esa lámpara que es Israel, irradia esa gloria dentro de la lámpara, y alrededor tenemos luz. Entonces nos alejamos un poco, y las naciones que perciben de esa lámpara, luz, bendición, iluminación para conocer a Dios. Entonces, este es el modelo. Yeshua vino por eso de la tribu de Judá, nació en Belén de Judea, nació de padres judíos de la tribu de Judá, también con conexión en la tribu de Leví. ¿Para qué? Para poder bendecir por ese camino oficial a todas las naciones. Como dice Efesios 2, los gentiles estaban sin Cristo, sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de pactos y promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin Mesías, sin nada de lo que Dios ya había y estaba trabajando en Israel. Pero de repente, por la obra del Mesías, los que estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Así que fíjense cómo en la cabeza de Pablo las naciones son acercadas. Es como que nos estamos acercando a esa lámpara, nos acercamos al fuego y nos calentamos, ¿sí? Entonces hay un acercamiento, no hay una sustitución, ¿sí? Fíjense el modelo en la cabeza de Pablo, hay un centro y hay un alrededor. Todos bendecidos por igual, ¿sí? Pero con una jerarquía, con un orden. Lo mismo que el olivo, hay una raíz santa, hay un Israel, y en ese Israel y en esa raíz santa, en ese modelo de Dios, las personas son injertadas por la fe y reciben igual bendición, ¿sí? Por eso dice, somos coparticipantes, coherederos, herederos juntos, no herederos o participantes en reemplazo de nadie. Amén. Tenemos que seguir. Finalmente, con esto terminamos el Salmo 95. El Salmo 95 también es importante porque es citado en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos. El Salmo 95 lo llamé la rencilla de cada generación, la dificultad, la batalla espiritual de cada generación. Volvemos al concepto de generación. Y este salmo habla de la grandeza de Dios y las contiendas o las pequeñeces en el campamento. En el cielo todo funciona, todo es gloria, todo es bendición, pero en el campamento donde estamos las personas no siempre es así y hay dificultades. Entonces
¿Qué pasó? Este salmo es un salmo que exhorta a que alabemos a Dios, es el salmo que habla de la roca de nuestra salvación, pero un salmo que advierte que si oímos hoy su voz, ¿sí? No tengamos un corazón duro como en el desierto, como esa generación del desierto. Fíjense, en esa generación del desierto hubo dificultades, hubo rencillas. La palabra es meribá. Meribá es disputa, riña, pelea. El pueblo de Israel peleó con Moisés. Danos agua de beber. Danos agua de beber. Y el agua salió de la roca, de esta roca de nuestra salvación. Pero también la palabra masá. La palabra masá es prueba. Es un examen, es como un ensayo escrito, actualmente se usa para eso, es como una prueba, probamos a alguien y acá Israel está probando a Dios, y esto es grave, no solamente discute con Moisés, sino que le quiere tomar un examen a Dios. Dice, al final, ¿está Jehová con nosotros en el campamento? ¿Sí o no? ¿Sí? Si está, que lo pruebe, y si no está, Moisés, déjate de hablar de Dios y cambiemos las cosas, volvámonos a Egipto, cambiemos el rumbo, dejémonos de esperar una solución divina que no va a venir. Esa es la palabra, ese es el masá. Fíjense lo que dice el Salmo 95. Verso 7, Él es nuestro Dios, nosotros somos pueblo de su prado, ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, ¿sí? El día de la riña, como el día de Masá, el día de la tentación, de la probación de Dios en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, me tomaron examen, dice Dios, y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con esa nación y dije, es pueblo que divaga en su corazón. No han conocido, y esta palabra conocer es la que teníamos en el Salmo 90, haznos conocer, este conocimiento espiritual, este de ver la vida con los ojos de Dios, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. Este es el meollo de la cuestión acá en este salmo. La primera palabra es meribá, riña, la segunda es masá, prueba, y la tercera es menujá, que es descanso, reposo. Que es lo que dice acá Dios, no entrarán en mi reposo. Este menujá, este reposo, este descanso, este lugar agradable, es lo que David nos va a decir en el Salmo 23. ¿Sí? En aguas de reposo me hará descansar. Es aguas de menujot, aguas de descanso. Así que este lugar especial, este lugar de refrigerio espiritual, es el que busca cada generación y que muchos no lo alcanzan. Muchos se quedan afuera y otros sí lo alcanzan. Entonces, en Éxodo 17 y en Números 20 son dos ocasiones donde hay meribá, donde hay discusión, y la discusión es por agua. En el desierto, ¿qué falta? Agua. Y el agua vino, ¿de dónde? De la roca. Las dos veces el agua viene de la roca, por eso Dios es la roca de nuestra salvación. Entonces, el desierto de Sin, ¿sí? Y en el desierto, en el monte Horeb, ya ahí nomás, en Refidim, en Horeb, en la zona donde Dios se manifiesta a Israel, hay meribá, hay discusión y hay masá, hay prueba de Dios, le toman examen. Y esa generación recibe el castigo de Dios y dice que Dios no va a entrar esta generación en mi menujá, en mi descanso. Ahora, no es un concepto absoluto, no es que Dios se enojó con todo el pueblo y todo el pueblo no entró en el descanso. Sabemos por la Torá que los menores de 20 sí entraron y que Josué y Caleb también entraron. Entonces, contra la generación activa, los que tenían más de 20 en esa época fueron los que quedaron afuera del descanso que significaba entrar en Canaán. Entonces, algunos dicen, bueno, esta generación del desierto fue una generación desastrosa, Dios los detestó, Dios los odió. No es así. Desde este punto de vista, encontramos que Dios se enojó y tuvo furor en ese momento. Pero fíjense lo que dice Jeremías 2. Jeremías 2 va a hablar de una forma idílica con la generación del desierto. Dice, me acuerdo de tu fidelidad, del amor de novia cuando ibas en pos de mí en el desierto. Santo era Israel Adonai. Fíjense que acá tenemos otra visión de esa generación del desierto. Una visión romántica, una visión de novio y de novia,
y de un Israel que estaba cerca de Dios. Así que este tipo de conceptos son importantes, porque a veces nosotros nos quedamos y nos subimos a una moto de, ¿ves? Dios se llenó de ira con esa generación y la condenó. ¿Sí? Asimismo Dios hace con Israel. Rechazaron al Mesías, a Yeshua, entonces Dios ya los condenó. Dios ya no tiene nada que ver con Israel. Tengamos cuidado de entrar en esa pila, de entrar en esa visión extremista, porque la palabra de Dios es equilibrada. Y Jeremías 2 nos habla de la generación del desierto como una novia. Entonces una novia. A veces la novia hizo berrinches, a veces la novia le hizo sacar canas verdes al novio, pero no durante los 40 años. Entonces tengamos esta visión equilibrada de la palabra para no irnos por un extremo, y sepamos que la palabra siempre nos equilibra. Dios ama y castiga al que ama, al que recibe por hijo, eso dice la palabra. Fíjense Yeshua. Yeshua ofrece menujá, ofrece descanso a los discípulos. Mateo 11, ¿sí? Vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, y yo les daré menujá. Yo les daré ese descanso. Yo los llevaré a un lugar de descanso. Hay un lugar físico que es el Maón, es el refugio, es la roca de salvación en el desierto. Y ahí que encontramos en ese refugio, encontramos menujá. Es la sensación, es la experiencia, es este confort espiritual que nos da Dios. Y acá Yeshua dice, yo les voy a proveer menujá. Vuelvo, está escrito en griego, en el Nuevo Testamento la traducción al hebreo encontró como la palabra más adecuada menujá. Yeshua ofrece este menujá como Dios les ofrecía a la generación del desierto. Finalmente hubo una meribá, una discusión, una riña en la generación post-Yeshua, la generación apostólica. Fíjense que Hebreos tiene que hablar de esto. Hebreos va a hablar del Salmo 95 y va a hablar la experiencia del desierto y va a decir, tengan cuidado que ustedes no les pase lo mismo que la generación del desierto, que tuvieron su meribá, tuvieron su discusión. Entonces tengan cuidado, porque si ustedes se van en discusión y en riña y se oponen y son incrédulos, van a perder la entrada al reposo de Dios. Se van a quedar sin menujá. Así como esa generación. Fíjense, ahora el centro es la palabra, porque en la palabra tenemos la promesa de Dios y la promesa de Yeshua. Entonces la generación post-Yeshua tenía que seguir su vida en medio de dificultades. Estaba en un desierto, acuérdense que había persecuciones, que los habían expulsado, tenían dificultades de propios y ajenos, ¿sí? Entonces la comunidad mesiánica estaba pasando por dificultades y muchos estaban queriendo abandonar. Estaba diciendo, mejor abandona esta historia del Mesías, porque me está trayendo más problemas que beneficios, ¿sí? Entonces ahí la carta de Hebreos dice, tengan cuidado, no sean incrédulos, sigan adelante, crezcan, ¿sí? Si ustedes leen el capítulo 6, dice, ustedes tienen que ya estar altos como la palmera, no dice eso, pero si ustedes tienen que estar maduros y están todavía tomando leche. Todavía la palmera está chiquita, ustedes ya tendrían que estar altos, crecidos, y todavía están pequeños. ¿Por qué? Porque necesitan avanzar y no están avanzando, porque hay una incredulidad, están en esta onda de riñar con Dios, de discutir algunas cosas, de poner un poco en tela de juicio, y están cerca de caer en la incredulidad, cerca de endurecer el corazón. Y si eso pasa, se van a perder lo mejor, no van a entrar en el reposo, no van a encontrar esa menujá. Entonces, esa es la exhortación del libro de Hebreos, que nosotros busquemos en la palabra, y ahí está el famoso versículo de Hebreos 4:12 en ese contexto, de que la palabra es como espada de dos filos, ¿sí? ¿Se acuerdan de amén y amén? Un amén condenatorio y un amén de salvación. Acá está diciendo lo mismo el escritor de Hebreos. La espada de Dios, la palabra, tiene dos filos, ¿sí? Para el que cree y el que anda en obediencia y en fe, es una espada de bendición, una espada de salvación. Ahora, para el que es incrédulo, es una espada de condenación. Así que la exhortación es a creer la palabra, a creer el camino de la palabra. En medio del desierto, por la palabra, vamos en busca de ese Maón y de esa menujá, de ese refugio y de ese descanso en medio de nuestra peregrinación con Dios. Así que la exhortación es que busquemos hoy, ¿sí? Como dice el Salmo 95, hoy busquemos entrar en este descanso, en
en este equilibrio espiritual. Pensémoslo como un equilibrio espiritual donde mi vida en medio de este desierto está equilibrada con mi tiempo de refugio en Dios. Mi tiempo, como decía Yeshua, mi tiempo de ir a la cueva. Ir a la cueva, ir al lugar tranquilo, quizás es tu pieza, quizás es tu casa, quizás es el parque, un lugar donde vos podés hacer tu devocional, tu lectura, donde podés encontrarte con otros, tu familia o amigos que también te ayudan en este Mahón, ¿sí? Que comparten, son tus compañeros de Mahón, y que podamos también como congregación ayudarnos unos a otros a encontrar este descanso en Dios. Un descanso activo, un descanso que está relacionado con recuperar fuerzas para el día que viene. A veces nos olvidamos de ir al Mahón, pasan los días, no vamos a conectarnos con Dios y después nuestra vida se empieza a secar, empezamos a hacer como Asaf, que el corazón se empieza a enfermar. Que Dios nos ayude y nos dé misericordia para que entendamos que somos vulnerables, así como la generación del desierto, nosotros también somos vulnerables de incredulidad y somos vulnerables de enojarnos con Dios y con su liderazgo, y que Dios nos ayude a recurrir a esta roca de refugio, a este Mahón, para reciclarnos en lo espiritual y en nuestra visión, volver a ver la vida con los ojos de Dios, encontrar esas aguas de reposo, como dice el Salmo 23, y seguir adelante entonces en nuestro llamado, en nuestra vocación. ¿Ok? Terminamos con esto y les dejo la actividad. La actividad es salmos fuera de los salmos. ¿Cómo? Sí, salmos fuera de los salmos. Vamos a ir al cántico de María, al salmo de María en Lucas capítulo 1, verso 46 al 55. Ese es un salmo del Nuevo Testamento. Y María, ¿de dónde sacó las frases de su cántico, de su exaltación? ¿Sí? Busquen citas, busquen conexiones. Si ella está citando un salmo, qué está citando de la palabra, si está dando palabra nueva de sí misma, y compárenlo con otro cántico, con otro salmo, que también van a estudiar, que es el cántico y el salmo de Ana, la madre de Samuel. Lo encontramos ahí en Samuel, 1 Samuel 2. Hay algunas conexiones, ustedes van a ver y van a hacer un paralelismo para investigar los salmos fuera de los salmos. Hay salmos fuera del libro de Salmos en muchos lugares, por ejemplo estos dos. Así que se los dejo como tarea muy interesante. Espero que esta clase les haya bendecido y les mando un gran saludo a la distancia y que la paz de Dios, de la roca de nuestra salvación, esté con ustedes. Amén. Hasta la próxima. Chao. גדול אדוני